El arte de ser músico. Nadie dijo que fuera fácil. Los caminos son diversos, pero es bueno tener referentes. Soy Jimmy Guerrero y esto es Vida de Músico Podcast. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida de Músico Podcast. Soy Jimmy Guerrero y hoy tengo el agrado de tener nuestro segundo capítulo del formato Mi Primera Batería Fue. Tendré un gran invitado, el cual está oculto ahora, ahí está esperando en camarines, comiéndose un sushi, ¿cierto? Un catering o unos ñoquis hechos por él mismo. Pero antes de eso quiero recordarles de qué se trata este formato, en donde voy a tener una vez cada cierto tiempo a un gran baterista, y después pueden ser músicos de diferentes áreas, compositores, etcétera, que nos va a contar su historia, nos va a contar esos momentos de infancia quizás o de adolescencia, en donde se conectó con la música. Además nos va a contar por qué se decidió ser músico, y no solo eso, sino que además nos va a entregar de su sabiduría, de sus consejos, recomendaciones, etcétera. Así que eso, la primera vez estuvimos con Dani Cheul, si se recuerdan, el capítulo de Mi Primera Batería fue el anterior, y hoy tengo un súper invitado. Quiero, antes de presentarles, decirles que él para mí es un gran referente en cuanto al estilo propio, que es uno de mis temas favoritos, el tema de la creatividad. Es un baterista y percusionista que vive en Valparaíso, pero él nos va a contar también de su ciudad natal y todos sus primeros años. Un baterista que ha tenido bandas y que ha sido sesionista, ha grabado muchos discos, ha colaborado con muchos artistas, pero que yo considero como percusionista y baterista es para mí una gran referencia en lo que dije antes, en un groove particular, en una forma de tocar muy propia, que además lo hace muy entretenido. Cada vez que lo vi tocar, coincidimos en algunas tocatas, en algunos festivales, cuando se hacían tocatas y festivales, siempre me gustaba escucharlo porque era muy entretenido de ver, y no solo entretenido de hoy, que entretenido, sino que uno lograba entrar en el groove, en la canción, en el estilo. Así que quiero hoy día darle la bienvenida a un gran baterista nacional, Don, y digo Don porque es Don Roberto Lillo. Robert, bienvenido. ¿Cómo estás? Gino, tremenda presentación. No sé si estoy a la altura. Pero obviamente que está a la altura. Muchas gracias. Gracias, Jim. Está perfecto. Estaba cocinando recién unos ricos ñoquis, como tú dijiste. Y ahora me los comí en 5 minutos para poder estar a la hora contigo. ¿Y cuánto te demoraste? 1 hora, ¿no? Más o menos, como 1 hora y 10 en hacerlo y 5 minutos en acabar con el plato. Oye, ¿y así no es el camino de la música? Como con mucha preparación, y al final el resultado a veces es así como el plato de ñoqui. Por ahí va. Sí, pues. Tal cual, no, o sea, la gente no dimensiona el trabajo que hay detrás cuando uno está tocando. Bueno, tú lo sabes, pues mucho estudio. En un principio, a veces uno sale a tocar así nomás, de patú. Sí. Yo me he pasado varias veces también cuando más chico, es como más que ensayo y trabajar un ensayo así de manera muy pro, era como jugar, y es lo que he tratado de mantener con el tiempo en realidad. A mí, si bien es cierto, los chiquillos me molestan siempre, pero a mí ensayar no me gusta mucho, como eso de ir y repetir las cosas, ¿cachai? Como que aquí tiene que ser esta parte. No soy muy amigo de eso, a menos que la música lo pida y quedemos de acuerdo en, no sé, pues cuando el bajo haga tal cosa, vamos a estar haciendo esto. Y los proyectos que estoy, además, con la gente que escoge trabajar conmigo, y también que yo escojo trabajar conmigo, es como libre. Y eso es lo que más me gusta, como mantener eso vivo. Poder jugar en el escenario, poder sorprenderse, hacer algo que no ponerse a tirar palos y volverse loco para que otros se equivoquen, sino tratar de que sea cómodo para todo el mundo. Sí. Ahí tengo una anécdota con respecto a volverse loco y volver loca a la gente. Por eso ya lo dejamos un poco de lado. O sea, en el fondo, claro, ya me lo hicieron saber y fue como, ok, no lo hago nunca más. Pero qué entretenido. ¿Hay algún registro de eso, no? Así como para poder ver. Debe haber por ahí, pues estaba tocando. Mira, es que yo en La Piedra Feliz tocamos con el Carlito Espinosa, el Nacho, no me acuerdo qué más, parece que todo, pero la banda esa, la Crazy.
Y yo dije, vamos, estamos en la Crazy, aquí hay que tocar loco, Crazy. hay que ser loco. No dejé tocar a nadie, fue horrible, si todos la pasaron mal. Yo la pasé súper bien. O sea, yo estaba así en mi salsa. Qué entretenido de haber sido. Bueno, vamos a preguntarle a Carlito Espinosa, que le mandamos un saludo. Si tiene algún registro por ahí. Nachito también. Y al Nachito. Esperemos que no. Yo creo que no. Oye, Robert, yendo un poquito al origen, a ese comienzo tuyo como baterista, te voy a hacer la pregunta que le da nombre a nuestro formato. ¿Tu primera batería fue? Ting. Ting. La primera vez que me subió una batería, dice mi abuela, yo no estuve mucho tiempo con ella, se murió en el 94, pero me contaba siempre que cuando era chico, yo la tomé de la mano, así como a los 2 años, estaba recién aprendiendo a caminar, y estábamos cerca de una tienda y yo la acerqué a la tienda y quería la batería. Estaba como vuelto loco con eso. Ese fue como mi primer acercamiento, según lo que me cuentan. Oh, qué pero mi primera batería fue mucho más viejo. De hecho, ni siquiera era mía. Era la batería que estaba en el colegio y era una Maxton. Y justo se habían ganado un fondar y esa Maxton me duró súper poco. Y llegó una Mapex que estaban de moda en esa época. Sí. Modelo Mars. Y sonaba increíble. Era la batería más rica que yo había tocado. Yo soy de Hijuelas, entonces... Eso tiene que haber sido como en el 90 y algo, así 95. En Hijuelas. Por ahí, en Hijuelas. Se hacía un festival en Hijuelas por esos años, justo en el invierno. Las 2 semanas de vacaciones eran de festival. De hecho, yo conocí a harta gente que después me empezó a topar en la vida de músico. No sé, pues conocí a los Pichanga, conocí pues a mí que me encontré en el camino y que también conocí en el festival y nos dimos cuenta que habíamos estado juntos pero nunca habíamos hecho miga. Claro. En ese momento sí hicimos miga con el Carlito, ahí conocí a los Pichanga y ellos iban tocando un tema que se llama Amor para Vosé. Bueno, y la orquesta de ese festival se llama Amor para Vosé. En la orquesta de ese festival estaba el Pato Salazar. Wow. Y el Pato Salazar tenía la misma batería que habían comprado en el liceo. Entonces, para mí eso era, por algún motivo, súper importante. Me sentía como un profesional de la batería. Así era chico, no sé, tenía 12 años, una cosa así. Y ese fue como un primer acercamiento a la música. Después me perdí en el camino y volví a los 14. Y en ese mismo liceo me pagaron unas clases de batería. Querían que yo estudiara, qué sé yo. Había plata para talleres y cosas de ese tipo. Y me pusieron en clase de batería, pero yo tenía que conseguir al profesor. Yeah. Y busqué por ahí allá con los pocos músicos que conocía y me dieron el número del Pedro Barahona. A los 14 años, por ahí. Entonces yo comí mis primeras clases de batería con el Pedro Barahona como a los 16 años, tiene que haber sido eso. Gran Entonces profesor. yo viajaba a Hijuelas, maravilloso. Sí. Yo viajaba a Hijuelas imaginándome así lo que era tomar una clase de batería y llegaba a Viña y Pedro me estuvo tocando así negra como 5 meses. Entonces, todo lo que yo imaginaba así que era tocar batería, que iba a llegar a una sala con una batería, con platillo, iba a tocar al tiro, iba a ser todo así rockero, qué sé yo, nunca fui rockero tampoco, pero meter bulla, quería tocar, quería seguir tocando. Y todo eso se redujo a un pad, la mano y el rebote y todo ese rollo. Sí. Y debo ser sincero en ese momento, no sé si lo comprendí mucho, pero sí hubo un freno en el que yo tuve que empezar a buscar el disfrute de la batería en otro lado, porque claro, sabía que tenía que aprender lo que me estaba entregando el Pedro, porque era importante para poder ser un buen baterista, pero por otro lado quería seguir la diversión. Entonces no había diversión todavía en el sentarse con un pad y hacer ejercicios de repeticiones. O sea, después con el tiempo, claro, me daba cuenta de que otros colegas decían, oye, mira, este compadre no toca así. No. O sea, hay algo así, se ve tenso, qué sé yo. Me fijaba en esas cosas. Y después decía, oye, pero entonces aquí me hacía eco lo que el Pedro me había enseñado. Bueno, después con el Pedro nos hicimos amigos, tocamos juntos, todo el rollo, compartíamos en una banda, yo era el percusionista y él tocaba batería. Y eso fue como súper enriquecedor en ese tiempo. Yo ahora cada cosa que me decía yo estaba como casi anotándola en el ensayo, así como aprovechando de robar cosas técnicas o qué estaba estudiando, compartir un poco esa información. Qué buena. Y claro, el Pedro ayudó un montón en lo que yo hoy día soy como baterista. El Dani también fue mi primer profesor de batería cuando salí de cuarto medio. O sea, no estaba pensando un poco en qué hacer con la vida.
en realidad para mí ya venía siendo claro desde octavo, ¿cachai? Como yo ya soy baterista, yo estoy trabajando con el Pedro en esto y voy por un carril, de aquí no me saca nadie, salí de cuarto medio y para mí fue como, chao, que estén bien. Claro. Y ya seguí por un camino, me encontré con la universidad y me encontré con que no había... Claro, de hecho le pregunté al Pedro, le di la parrilla de profesores que había en la Universidad de Valparaíso y le pregunté, oye, ¿cuál me recomendáis? Y me dijo, el Dani puede ser alguien que te va a servir a ti, te va a gustar, porque en esa época yo estaba más ligado al funk, a tocar ese tipo de música. Y al tiro, sí, el Dani, la primera clase llegué 5 minutos antes de la clase y me meto nomás a la sala. Y está el Dani me dice, ¿a qué hora es tu clase? Imagínate, a las 3, estoy inventando. Y yo llegué 5 para las 3. A las 3, miré el reloj, faltan 5 minutos. Cierra, por favor. Pum. Cerré la puerta y quedé helado. Esa fue mi primera clase de batería. Y el Dani, claro, con el tiempo, que él quería estudiar esos 5 minutos que le quedaban de plumilla. Mi loco se puso a estudiar plumilla, yo me puse a escuchar lo que él estaba estudiando y ahora uno entiende ese tiempo que no tenía en ningún lado. A veces quería estudiar algo, tenías que practicar un tema y esos 5 minutos son valiosos. En ese momento dije, ¿qué se cree este? ¿Por qué no me dejó entrar? ¿Qué le cuesta? Son 5 minutos. Claro. Pero claro, el tipo estaba todo el día haciendo clase y ese espacio para él era una cuestión súper importante. Oye, Robert. Después con el tiempo me echaba la talla en eso. No, que yo también tuve mi primera clase, fue caótica con el Dani, porque yo llegué tarde a mi primera clase con el Dani. Porque cambiaron la hora en marzo. Y yo todavía me estaba como enganchando a la U, los primeros ramos, la cuestión. Y la clase de él era a las 5 y yo tenía mi reloj con la hora antigua. Y me llaman, oye, aquí está tu profesor, me dijo la secretaria. Y nada, pues, bueno, tú te podrás imaginar. Pero los comienzos a veces no debiesen marcar, ¿no? A veces nos sirven para pegarnos también la cachada y después enrelarnos, sí, ¿no? Entendí el tiro. Además que el Dani, tremendo profesor, también aprendí un montón con él. De hecho, él se fue de la universidad. Mi paso por la universidad fue de 2 años, o sea, no... Y creo que no enganché mucho porque lo que yo quería en ese momento era tocar batería. Claro. Entonces, no habían ramos que no quería. Cosas así. Teórico, que no quiero sonar a soberbio, pero lo que yo quería era tocar batería y para eso había que estar horas tocando un instrumento. Sí. Entonces lo mejor que lo hice a escondida, o sea, mamá, papá, si estáis viendo esto, perdón. Como a los 2 años que había empezado esa carrera, el Dani se fue y yo quedé como el segundo semestre, lo hice con el Nano Valencia. Y ahí tuve un acercamiento súper importante también a la música latina, que no la había pescado mucho. Y entré como por ese lado. Eso me generó un bichito ahí, como, oye, esto existe. Y fue súper bueno. Pero yo quería seguir tocando funk y quería aprender un poco de jazz. Que el jazz nunca me quedó cómodo. Así era como cuando tenía una chaqueta y te la poní y nunca tuve esa como tranquilidad tocando jazz. Entonces o sea, como que intentaba estudiarlo, me encanta escucharlo, pero a veces las cosas funcionan distinto, ¿no? Pues yo no me seguí metiendo, no sé si por miedo, ¿no? Pero con el Dani empecé a estudiar funk de manera particular. ¿Por qué te digo funk? Porque él me preguntó así, me dijo, oye, ¿qué querés estudiar? ¿Qué te gusta? Y dije, funk y jazz. Ya, vamos a tocar funk y todo el rollo. Y empezamos a estudiar y ahí estuve como 1 año con el Dani y sacando la mayor información posible. O sea, me transformé en roadie después del Luis Cheul Trío y trataba de acompañarlo así a todos los shows y sacarle información. Como ponía la caja, las afinaciones, todo ese rollo. Me encantaba, pues aprendí un montón mirando desde atrás el escenario. O sea, teniendo la posibilidad de estar ahí mirándole las patas, qué sé yo, viendo los shows que se hacían maravillosos en La Piedra Feliz con músicos que lamentablemente ya vamos a tener tiempo de hablar de eso, que ya no están, pues, o sea, como Cotorrufo, por ejemplo, o el Hielo. Yo me acuerdo, el Víctor Fallo escribió en su Facebook cuando falleció el Cotorrufo, que él se había interesado en las camisas por él. A mí me pasó un poco lo mismo, porque yo hice memoria y dije, pucha, a mí también me empezaron a gustar las camisas cuando empecé a ir a ese lugar. Pues. Fue maravillosa esa época de estar estudiando, qué sé yo, un grupito de amigos, íbamos 6 o 7
nos sentábamos en una mesa piola con una Coca-Cola para los 7, para que no nos echaran, y a poder escuchar música, así maravillarse e imaginarse un poco que uno era el que estaba en el escenario, que si yo me pasaba los mansos rollos, yo lo pasaba increíble en esas noches. Sí. Y ahí mismo cerca de la sala, era toda la semana había algo. Sí, increíble. Muy entretenido. Que eso fue como una escuela, es la escuela práctica donde uno, lo que mencionaba de estar como tipo roadie, es que uno, porque una cosa es lo que te enseñan, como esto es así, el libro, y otra cosa es lo que uno ve, y que ese cuento, como ese aprendizaje que uno tiene que concluir, y cuando uno va a ver música, claro, o está ahí, está el cerebro andando así, entre disfrutando obviamente, pero también sacando información. Sí, qué valioso eso, y que tratando de pillarlo, así, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo hace eso? Oye, qué lindo esos recuerdos, porque tú mencionaste tus primeros pasos, que está ahí súper claro. Eso es algo que yo no sabía de ti, que estabas como era octavo básico y tú ya eras baterista. Y quizás más de alguien se siente, se refleja en eso, porque a lo mejor tiene 15 años y cree que está un poco loco por querer ser músico hoy en día. Así que genial conocer eso, y que después avanzaste y que fuiste a la universidad, pero que no necesariamente ahí encontraste buenas cosas, pero tampoco fue como el momento en donde tú dijiste, ahora sí soy músico por estar en la universidad. Al contrario, fue como, claro, te diste cuenta que querías también otras cosas, como tocar batería, algo mucho más desde el instrumento hacia la carrera, y no de la carrera al instrumento. Quizás lo entiendo mal, pero así lo o sea, sí, o sea, en realidad siempre fue como caminar nomás, ¿cachai? Como que uno va por un lugar y se mueve para ese lugar. Nunca pensé en a qué me voy a dedicar cuando grande. Ese un poco era el rollo. Cuando me encontré con ese muro que significaba ser músico, y fue como, ya que estoy seguro de esto, y ahí un poco nace la primera inseguridad al respecto, porque después te das cuenta que hay un choque cuando uno se empieza a dedicar a esto por amor, por supuesto, cierto, que le gusta chica porque sueña con recorrer el mundo, los escenarios, todo ese rollo, todo lo bonito que se ve, pero después te das cuenta, hay un quiebre ahí cuando dejáis de ser estudiante. O sea, en realidad nunca dejáis de ser, claro, pero esto significa, se traduce a algo que te tiene que alimentar, que tenéis que pagar arriendo, que tenéis que vivir, y ahí es cuando se genera un problema, hay un quiebre cuando pensáis muchas veces tocando músicas que no queréis tocar, con gente que no queréis tocar, pero tenéis que hacerlo igual. Claro. Ya te estáis dedicando a esto, no es como, ya es pega. Entonces, algo que amáis, que se transforme en tu trabajo, hay que ser bien, no sé, a lo mejor ayudar con un terapeuta o algo así, porque yo me di una vuelta súper larga al respecto, me estaba negando así ya, muchas veces me enojé con la música, comillas, no sé, pues yo estoy hablando ya un poco. Cuando estaba estudiando en la U de Valpo, apareció un amigo y me invitó a tocar con el Miguelo, un loco un artista de los 80, sí, de los 80. Y tocábamos con él y recorríamos el país. Entonces era fue como salir un poco dejar de estudiar en la universidad y empezar a trabajar al tiro. Además de tener el tiempo para poder estudiar el instrumento. Entonces fue como muy rápido y a trabajar. Sí. Empecé a trabajar apenas si entré a la U como a los 21, 20, a esa edad ya estaba trabajando, ya tocaba. Claro. Y no sé hasta qué punto fue bueno, sí, para tener experiencia, bacán. Pero también ya me sentía que iba a ser siempre así. Claro. Entonces los periodos cuando acabó esa pega, y yo no había construido absolutamente nada, porque tampoco yo me había esforzado por buscar este trabajo. Entonces fue algo que pasó nomás. No sabía cómo venderme en el fondo. Claro. Es una cuestión que a mucha gente no le gusta decir, como hoy se está vendiendo se nota como algo malo, pero en realidad uno tiene que saber manejar. Muchas veces no te llaman porque eres más bueno, sino porque te llaman porque estás parado en el lugar correcto, y porque hay muchas cosas que sirven. A mí me costó un montón, por ejemplo, todavía entender los horarios. O sea, tengo si bien es cierto, trato de organizarme, soy muy como yujin para la wea. Entonces siempre me pego en un taco, se me queda algo. Ya eso, te estoy hablando de hace varios años atrás, lo que se me quedan las cosas. Ya ahora, como sí que soy así, trato de mantener cierto orden, ¿cachai? Sí.
pero soy bueno porque me pasen cuestiones. Entonces ya sé que tengo que, por ejemplo, ya ir como con 5 horas de regalo para ir a un lugar y llegar bien. Entonces me puse a trabajar en Santiago hace 2-3 años atrás y es el mayor temor. Entonces ya quedarme atrapado en un taco en Santiago, no sé. Claro, sí. Entonces ya eso era terrible. Afortunadamente viajaba en metro y llegaba en metro a la pega, entonces podía calcular súper bien el tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de vida. Y imagínate, viajar de Valparaíso a Santiago 2-3 veces a la semana Sí, era 2, 3. un poco agotador también, pero era lo que había. Sí. Está bien. Me encanta en realidad hacer clases, lo que más me gusta, incluso que más que tocar. Sí, más profe, hoy en día te sientes más cómodo enseñando batería, percusión, Sí. batería. O sea, más que enseñar así como al nivel que lo haces tú o que lo hace el Pedro, como en la cosa técnica, que yo trato de robar un montón de eso, de tus videos, de los del Pedro y copuchando por ahí. Mi volada educativa va más a romper las barreras mentales de las personas, ¿cachai? Como un poco contándole, siendo el profesor que me hubiese gustado tener en un principio, ¿cachai? O sea, tuve maravillosos profesores, pero como un poco pensando en lo que me faltó a mí, yo nunca pedí. Me explico, aunque me dijeran, Roberto, tranquilo, esa contención, ¿cachai? Esto va a pasar. Te vas a sentir mal, te vas a sentir el peor baterista del mundo en la primera semana de abril, y la segunda semana de abril te vas a sentir el hueón más bacán de la tierra, porque te salió algo que no te había salido, qué sé yo. ¿Cachai? Entonces yo trato de ser eso, un poco anticipándome a lo que están sintiendo mis alumnos y mis alumnas, que aprovecho para mandarle un saludo si es que están viendo esto. Compadre, vamos, esta cuestión no es lineal como lo he dicho recién. Un día estoy bien, llegué a un no sé, a un pico y aquí me quedé un poco trabado, pero, o sea, estoy pasando a otro nivel, nomás. No te trabaste. Tenés que esforzarte por buscarle la vuelta. Esa es la pega de nosotros. Oye, no me sale esto, voy por acá. ¿Sabes qué? No, mejor voy por este lado. Lo resolví, voy, me doy vuelta, me aguanté, me devuelvo, sigo estudiando. No, también un poco aprender en cómo funciona el cerebro, no presionar, porque jamás te van a salir cosas. Si tienes que tener una oxigenación, te vaya a acostar, pensáis en eso, escucháis música, disfrutáis, montáis toda la cresta y volví. No. Eso trato de, en mis clases trato de mostrarles ese camino un poco a mis alumnos y a mis alumnas, que no quitarle un poco el peso y saber que si estudiáis día a día, sí o sí, vaya a mejorar y no se desaprende. O uno se puede oxidar con el tiempo, sí. O sea, si no estudiáis todos los días ya, pero nunca desaprender. Vaya a tener que estudiar un poquito más y vaya a agarrar bien al tiro y agarráis vuelo. Claro. Pero mi forma de hacer clase, además de pasar las materias, hay harto para buscar y encontrar cosas nuevas en el aprendizaje. Entonces, totalmente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando era más chico, me imagino que a ti también decían, el Stick Troll y el Syncopation son tremendos libros. Ya. Y tú miráis el Stick Control y son una combinación, en la primera hoja por lo menos, pura combinación de mano y corcheas. Y que hay así, ¿por qué este es el mejor libro? Lo estudiás y cuesta y todo el rollo y lo de las manos y cómo lo enseña el Pedro, lo que hablabas tú la otra vez de, por favor, tratar de leer lo que dice esto, lo que te propone antes el autor. Claro, y después empezar a jugar con eso, po. Exacto. O sea, a ver qué puedo hacer yo con esto. No sé, el bombo, la mano derecha la toco en la pata, en el bombo, y la caja acá, y acá hago swingfield, qué sé yo, y te ponía a jugar con la cuestión, no sé. O yo por ejemplo, un ejercicio, le asigno la R a un tom y la L a la caja y lo toco con una sola mano. Ah, está bueno ese. Y empezar a jugar cómo lo hago acá para poder buscar una forma de poder tocar. O, no sé, pues la misma nomenclatura del Benny Greb sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, esto no lo propone el libro, y aquí les tiro un chocolatito. Dale. Toco todas las extremidades con el Benny Greb y la caja va leyendo lo que sigue. Entonces, por ejemplo, estoy ride, hi-hat, bombo y caja, tocando todo muy despacio y unísono. Entonces toco la primera figura y después solamente la caja se despega y empieza a leer la nomenclatura de para abajo. ¿Cachai? Después la caja va a estar en el do y tú seguís con el pegado como ostinato en el ejercicio A, en el 1. ¿Cachai? Y después
no sé, llegáis al final y es el hi-hat el que lee, y tú te quedas pegado con la caja, el bombo y el ride. Y después el bombo lee, después el ride va leyendo y así. Pues si a alguien no le quedó claro, después me puede escribir por el Instagram y se lo puedo, no hay problema con eso. Y les mando el libro, lo tengo en PDF también, así que... Oye, Robert, aprovechando que dijiste tu Instagram, para que las personas inmediatamente vayan a seguirte, @ A ver, pero es que no sé si me lo sé. Espérate, déjame buscar. Es todo junto. Roberto Lillo Ali. A-L. Roberto Lillo Ali. I. Ya, después eso lo vamos Y a tener latina. anotado en la descripción también, para que te vayan. Ya, mortal. Y le Entonces me pidan pueden escribir y eso. echamos la talla. Y Le pidan el ejercicio del Benny, que podría mandarse un videito también. Podría hacerse un videito y ¿Ya? lo ya, aprovechamos y después de lo hacen compartir. y ustedes lo responden después. Eso, hacemos Está un bueno, a ver, challenge. sí, estaría buena idea. Ando bueno. medio corto de tiempo porque ahora me metí a estudiar, pero igual tengo que hacerlo. Sí, me gusta no estudiar batería, entonces tengo sentimiento de culpa. Sí. Ahora me metí ahí a una institución. Aquí viene la contradicción, pero años después, a estudiar todo lo que me falta. ¿Cachai? Me metí a estudiar armonía, estamos estudiando ahí lectura, qué sé yo, melódica, que me cuesta mucho porque yo veo una nota y veo una caja y el Claro. resto ve la nota, ¿cachai? Entonces está entretenido eso. Solfeo, todo ese encuentro auditivo. Todas esas cuestiones. Ya. Sí, tenemos hartas clases ahí de, no sé, por ahora como manejo home studio, cosas así. Buenísimo. Bien bueno la malla, ahí estoy en un programa del Pro Jazz. Se Buenísimo. llama PET, para músicos que ya llevan harto tiempo. Estamos haciendo promoción acá, a ver si me llegan a un descuento. Algo que sea. Claro, y no sé, pues estáis 2 años estudiando y te dan ese título porque yo lo necesito para poder estudiar más cosas más adelante. Claro, Me empezó a interesar lo que te contaba también, por la pedagogía y más la enseñanza que el hecho de tocar en vivo, Sí. que es una cuestión que me encanta, pero no calza muy bien como con el perfil a lo mejor que necesita tener un músico sesionista. De hecho no me gusta ni la palabra, ¿sí? Me gusta más como... A mí me gusta tocar para amigos, ¿cachai? Es como que entre medio estudié cocina y también me pasó lo mismo, como que a mí me gusta cocinar como un acto de amor hacia las personas que me rodean, ¿cachai? Le cocino a casa, amigos, amigas, a la familia. Claro, no como... Y tuve hice la práctica en la cocina y llegué hasta bien lejos. Y en la práctica, así igual que en las películas, fue como... Oh, esto no es... No es para mí. Porque estaba cocinando ahí, turno horrible. No. Y no, aquí me paré en esa misma tarde y no alcancé a terminar la práctica. Y me fui. Y nunca más estuve ligado a la cocina. O sea, cocinando para amigos, así. Un par de veces estuve ahí en el taller blanco cocinando. Aprovecho de mandar un saludo al Poroto Grande por y a otro. la gente de allá. Sí, pues importante personaje así para la activación musical, pues, para lo que se viene también más adelante, que Valparaíso cada vez está más... Bueno, ya no estoy viviendo en Valparaíso, estoy viviendo en Hijuelas. Ah, está allá. Siento que tengo una misión acá como un poco de volver la mano Oh, qué que bueno. me habían dado cuando me pagaron las clases, cuando tuve esa oportunidad, no sé, mi profesor Letelier, mi querido profesor Letelier. Pero es importante para un pueblo donde no pasa mucho, pues. Tiran 3, 4 shows al año, tienen un anfiteatro maravilloso y el show, no sé, pues el doble D, ¿cachai? No. Yo me acuerdo que, no sé, pues antes, Gustos Reunidos, qué sé yo, a una banda de la Universidad de Valparaíso donde tocaba el Hugo Pirovich, un montón de gente. Llegaban con violines, con trajes y cosas así, nosotros vueltos locos, pues. Claro, una O experiencia. sea, sí, pues sí, no pasaba nada. O sea, además de... O sea, el festival era una vez al año, que era una semana, y yo iba desde que montaban el escenario Hasta que y me iba cuando se llevaban el escenario, así. ¿Cachai? Yo llegaba a la prueba de sonido, estaba pegado a la cuestión, así, vuelto loco, escuchando todo, o sea, tratando de absorber. Sí. De hecho, mi YouTube fueron los VHS que se grababan con cámara estática en el escenario. Y esa fue la primera vez que yo vi al Dani, porque fue con Chuenquinilo. Oh. Y esa misma noche yo tocaba con la orquesta del liceo. Y me voy al camarín, cagado de miedo, y le digo al Dani así, el Dani era un chino de pelo largo y yo era más chico que él. Una cosa así, le digo, oiga, ¿me presta su batería porque tengo que tocar con mi banda? No.
Y después yo le contaba al Dani y nos cagábamos de la risa porque me dijo, no, ¿cómo te voy a prestar la batería? ¿Acaso vos te gusta prestarla? Y claro, pues te ponía a pensar y a nadie le gusta que le muevan el tom, que le bajen los platos. Yo toqué en un foso que estaba en la orquesta del Pato Salazar. Entonces la banda estaba en el escenario y yo figuraba en un apéndice así al lado del escenario. Esta noche tocamos con parquímetro porque el trombonista se asustó y no fue. No. Qué sí, buena. y el parquímetro ahí enganchó y tocó con nosotros y nosotros estábamos así pero maravillados porque ellos eran parte de una orquesta que aparecía en la tele, no me acuerdo, en un programa. ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? No recuerdo muy bien en este momento. Está el Pato, sí. Yo no me daba mucho cuenta, pero ahí en ese momento fue cuando yo decidí ser músico y no porque quería todo eso, pues, quería la prueba de sonido, quería viajar, quería festival y todo ese rollo me encantaba, ¿cachai? Lo encontraba maravilloso. Oh, no te preocupes, la conversación sigue. Si lo estás pasando bien y quieres continuar escuchando, conéctate con nosotros el próximo martes, en donde estaremos compartiendo la segunda parte de esta conversación con Roberto Lillo, aquí en Vida de Músico, en el formato especial llamado Mi Primera Batería Fue. Nos encontramos el próximo martes en tu aplicación de podcast favorita o en YouTube. Nos vemos.